Mientras tanto, lo que yo quiero hacer desde ayer es lo siguiente. Trabajar un poquito a mano. Se escucha perfecto, ok. ¿A qué me refiero? Quiero darle la misma arquitectura que utilizo en mi día a día en el trabajo. Y es bastante distinta a esta. Seguramente esta está más alineada al uso habitual o al uso canónico, vamos a decir. Pero en el día a día mío no lo es. Para nada. Entonces, yo sé que tengo el surface y el foreground como quería, más o menos. Y aquí está usando colores neutral, que los tengo aquí, que se los trae de nuestro viejo sistema de diseño. Ok. Entonces, los semánticos yo los dejaría así, pero, no sé si empezar por el de acento o no. Voy a empezar por el primary. El primary, mm, el primary trabajaba yo de la siguiente manera. Tengo el primary, tengo el foreground y tengo el background. Y esto vamos a ponerle así. Es que no recuerdo exactamente y no quiero abrir la máquina de la oficina, evidentemente. No, no era foreground. Directamente estaba por fuera. No me acuerdo. Sé que el fondo tenía más, tenía otro más, tenía por lo menos dos más. Y eran surface barra 0. Creo que era así. Surface barra 1. Surface barra 2. Incluso como tengo, me estoy equivocando. Era este tipo de, no recuerdo si me estoy equivocando, la verdad. Pero bueno, mi cabeza ya empieza a funcionar bien. Es decir, como quería, 3. Tengo 3 surface, 4. Tengo. Si yo ahora quiero montar los surface con este color de base, basado en base, empezaría. Yo creo que el número más grande era el más oscuro o el más. A ver, bueno, lo tengo aquí. El 0 era, no, el 0 era el más oscuro. Vale. Entonces, me vale el 900 aquí, el 800, tendré un 700, los colores son terribles, pero bueno, no me importa, y 600. Y aquí, claro, al revés. Aquí un 300 y aquí un 400. Ahora mismo, esto está más o menos como yo suelo trabajar, como digo. Podría aquí ponerle foreground. Y en estos, no me acuerdo si los tengo,
jerarquizados o no. No lo recuerdo. Tengo la base, que es el surface, el foreground. Entonces, aquí, realmente, no. Esto tiene que ser de otra manera. ¿Cómo cogía yo esto y lo pasaba aquí, no? De nivel, vale. Lo paso de nivel. Todo por no abrir la máquina de la oficina. Bueno, y ahora sí, a este le pongo foreground 0. A ver, ahora sí. Ahora era así, era así. Era así. Y ahora, si yo hice este cambio, tranquilamente le puedo decir a Cloud Code que actualice, que analice la estructura de la jerarquía de variables de primary y la aplique a secundario, outline, ghost. En principio le voy a decir que la aplique a secundario, outline y ghost. Voy a probarlo. Yo no puedo hacer aquí un link to group, un link to collection, no puedo. Esto me encantaría que Fico nos lo permita hacer, pero nada, no. ¿Le podría hacer una captura de pantalla? Podría. Vamos a hacer una captura de pantalla. Aquí se ve la jerarquía. Me voy a la consola. Estaría bueno ahora, Tomás, si le nombra. Sí. Además le voy a decir que en la Collection Semantic Colors, el grupo Primary, sí. Analiza la colección Semantic Colors de este archivo de Figma. Así nomás. Pego la imagen por ahora. Me voy al archivo de Figma. Copio el link. En realidad es, analiza la colección Semantic Colors de este archivo de Figma. Quiero aplicar en los grupos secondary, outline y ghost la misma jerarquía de colores de variables que tengo en el grupo primary. Aquí tengo el ChatGPT Work y le puedo decir tranquilamente, voy a copiar el link al archivo, sigue el Noctu ahí bailando. En teoría, bueno, se lo voy a ir lanzando, le voy a decir, crea un... Aquí, no sé si no has notado tú, Tomás, no lo has notado porque no estoy compartiendo ChatGPT, pero empecé a escribir y me tiró ese delay o ese lag, como creo que tú le llamas, que estoy escribiendo y como que se queda congelado y ahora ya me permite escribir bien otra vez. Cosa que no me pasa en MacOS. A ver, le digo, crea un componente footer en este archivo de Figma. Le pego el link con bloques de enlaces
enlaces. Y nombre y descripción del proyecto. Me da igual cómo salga. Bueno, le voy a decir usa colores, variables y instancias de button ghost. Prepáralo en formatos desktop, tablet y mobile. Si cambio de escena un momento, te lo voy a compartir. Me voy a cursor, a la escena de cursor. Evidentemente, aquí está el Design MD. Lo había puesto para que veamos cómo se ve renderizado el Design MD. Y digo, en esta escena voy a abrir esto. Y el chat GPT lo tengo aquí. Lo puedo compartir y hago visible la fuente. Vale, yo creo que ya estás viendo más o menos el prompt. Aquí me voy a la escena de Cloud Code y me pregunta cositas. Outline y Ghost no tienen fondo en reposo. Será default. Su único fondo es el over. ¿Desde qué número arranca su rampa? Pues empezará. Rampa completa recomendada. Creo que los escalones 2 y 3 son en los 3 grupos, Primary 2 y Primary 3. Hoy no los usa nadie. Están preparados para el futuro. Correcto, correcto. Sí, cogió la idea. Parece que ya, no me lo puedo creer que ya ha terminado. Ah, no, contenido previsto, UX FOMO como nombre provisional a la web, vale. Descripción breve, 3 bloques. Apruebo. Hazlo. Me vuelvo otra vez aquí. Cloud Code está currando. Voy a quitar bueno, voy a esta escena, voy a quitar la terminal para ver más o menos dónde monta cosas. Supongo que la página la pondrá por aquí, como hizo ayer con las nuevas. Footer. No miré, vamos a verlo. ¿Qué modelo tenía ChatGPT Work? Supongo que Sol, como estaba ayer, Sol mínimo le puse. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Pone la documentación, voy a oscurecer un poquito el canvas. Pide página reutilizable con identidad del proyecto, descripción, bloques de navegación y acción mediante instancias button ghost. Pone los breakpoints. El mobile de 390 no es uno de nuestros breakpoints. Aquí Sol mínimo se lo está inventando un poco, porque si nos vamos a breakpoints, el 390 se lo inventó. Yo le dije que utilice variables, pero esta no la cogió. Bueno, está empezando a montar cosas, pero vamos a dejar que trabaje. Sigue trabajando ChatGPT, vamos a ver cómo va Me está preguntando algo Cloud Code. Tengo que darle a autoaceptar. Si me voy a cierro esto un momento, a ver las variables. Colores semánticos. All. Todavía no he hecho nada. Sí. Primary. Secundario. En Outline tenía el borde y yo no lo recordaba.
Creo que el border lo voy a poner al mismo nivel de foreground. Ghost. Vale, en Ghost no pone borde, porque no lo hay. Pero más o menos está, ¿eh? Más o menos está. A ver. Sigue trabajando y modificando archivos. Fijaros que está actualizando los Markdown. ¿Por qué está actualizando? A ver, el punto llegó, token creado. Ah, bueno, claro, está cambiando los Markdown porque están cambiando los valores porque están cambiando las variables. Correcto. Terminó ChatGPT Work. Y vamos a ir a Figma. Bueno. A ver. Bien, bien. Y mínimo, ¿eh? Sol mínimo. Utilizó tokens. Los botones. Los botones Ghost. Uy, perdón. Es que ahora, gracias. Decía, el component set footer. Bueno, es el sol mínimo. Decía, utilizó variables donde pudo. No en todos lados, ¿eh? Aquí, por ejemplo, el gap. Ah, sí. No, lo hardcodeó. Utilizó botones Ghost. Aquí no usó botones seguro. Aquí uso links porque yo le dije enlaces. Pero bueno, la prueba está correcta, creo yo. Porque lo que queríamos era forzar forzar a la máquina para ver si aparecían artefactos con Cloud Code y ChatGPT funcionando. Podría no borrarlo esto y dejarlo como para darle un poquito más de cariño luego, ¿eh? Vamos a pedirle una cosa más a ChatGPT. Me gustaría decirle que me voy a ChatGPT y le voy a decir ajustes, aplica variables en los valores hardcodeados del component set. Más cosas. Me gustaría decirle que, aunque tiene las tres variantes, primero le voy a decir a la variante mobile, aplícale un breakpoint de los que tenemos en la collection del mismo nombre. Haz lo mismo con desktop y tablet. Y lo que decía es, me gustaría pedirle que aunque ha montado las tres variantes, que por ejemplo aquí no aparezca, no se active este overflow hidden, sino que podríamos decirle, a ver, yo le podría decir que aplique, por ejemplo, un grid a estos autolayouts. Eso mismo, pero no sé si le estoy pidiendo demasiado, porque en realidad ya tenemos las tres. Pero por ejemplo, aquí me gustaría que no se activara este overflow hidden a la derecha.
y que a lo mejor hasta que llegue a este ancho, pues que el bloque de enlaces o el bloque de bloques de enlaces se vaya debajo del brand y la descripción. Claro, dice Tomás, estaría bueno tener pensado un min width para el MD. ¿Y cómo se lo pido? Mientras tanto voy a abrir el cloud para ver si... Vale, ha hecho todo lo que le pedí. Ahora lo voy a leer. Sigamos con ChatGPT. Y le puedo decir, ¿se lo digo o no? Porque, a ver, si tú quieres, Tomás, escribe un prompt en el chat y yo lo copio, pero yo le diría algo así como aplica flex o grid con wrap en las variantes desktop y tablet para que los bloques para que el contenedor de bloques eh, de enlaces se posicione por debajo del contenedor de brand y description. Yo se lo lanzo. Pídele que aplique un wrap al auto layout para que el nav menú no se vea cortado por el margen derecho. Venga, te voy a hacer caso de ti. Mientras tanto me voy a ir a Figma para revisar el tema de las variables que en realidad deben estar igual. Teníamos esto con los niveles y realmente aquí en primary lo ha hecho bien. Secundario también. Outline dijimos que bien. Le añadí un borde. Y yo ahora mismo el borde, la verdad es que podría, en realidad es que en el proyecto lo tengo en donde sabéis, lo tengo así, es border 0. Es que lo mismo. Correcto. Ghost no hace falta y esto está bien. Lo que yo podría decirle, o podría añadirlo ahora a mano, secundario lo tiene. No, 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 no. Va de 0 a 3. Claro, claro. Yo estoy pensando en un cuarto y ya el cuarto lo tengo. Si el... Claro, claro, claro. No, no, lo hizo bien. Ahora, lo siguiente que le diré es que en los success warning, error, success warning y notification, haga lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, puede hacer lo mismo tranquilamente, porque en los colores primarios, no puede hacer lo mismo, porque aquí está usando colores hardcodeados, que son colores hardcodeados de una de la escala que tenía metida antes. Pero en realidad podría decirle que, se lo voy a pedir así, se lo voy a pedir así. Ahora, organiza. Un momento que ChatGPT me está o preguntando algo. Ya, no, me está diciendo ChatGPT que lo ha hecho todo, pero lo voy a ver luego. Decía, volviendo a Cloud Code, ahora organiza error, success y los otros dos grupos de acción
y los otros dos grupos con la misma jerarquía de primary. Si necesitas crear un nuevo nivel de Surface, hazlo. Experimento, que explote. Vale, si me pregunta algo voy a verlo. Voy a cerrar la consola y voy a revisar qué hizo con el footer. Primero voy a leer a ver qué hizo. Me pone ajustes aplicados en el component footer. Component footer. Desktop vinculado a Breakpoint XL. Bien, lo entendió. Mobile vinculado a Breakpoint SM. 640px. No usé XS porque su valor es 0. Vale. Paddings, gaps, separación entre filas, divisor y anchos de columnas vinculados a variables. Nav menú configurado con wrap en las 3 variantes. En mobile los bloques bajan automáticamente a una segunda fila. Bounds recalculados. Mobile queda en 640 por 686. Capturas verificadas sin recortes en el margen derecho. Veamos. A ver, aquí no veo nada raro. Yo le dije que se posicione por debajo del... Claro. A ver. Un momento. Tú me habías dicho. Nosotros le hicimos un comentario sobre el NAP. A ver. No, esto no me lo pones. Pídele que habilite un wrap de autoridad para que el NAP menú, no se vea cortado. Claro. Atajó al NAP menú. Bueno, que se llama link blocks. Hizo que se acomode, pero en realidad yo le había dicho, no se lo dije. Tú dijiste, y que bajen automáticamente cuando choquen con el borde. Lo hace. Pero yo lo que quería es que ¿te acuerdas que había puesto que se posicione por debajo del brand y la description? Del bloque con brand y description. Bueno, no pasa nada. Lo ha hecho. Me gusta igualmente que haya aplicado este tipo de comportamientos, porque está bueno que lo haga. Tablet. Aquí igual. Aquí está bien. Aquí la verdad es que si no hay un cambio de... Bueno, aquí no le dijimos nada y aquí se lo está comiendo. Vamos a mobile. Directamente lo pone así. Vale. Decía yo antes que iba a decir que en tablet... Bueno, hay cambio de paddings. Hay cambio de paddings. Mirad. Bueno. Está bueno. Está bueno y ha respondido. Yo, de verdad, el footer... Esta base la voy a dejar porque no me parece que esté nada mal. Por ahora lo voy a poner así. Voy a poner un nuevo separador. Porque estos ya son como organismos. Así te vas a quedar. Quiero pedirle a ChatGPT que haz que el link blocks se posicione por debajo del contenedor con el brand y la description. Lo que le estoy diciendo aquí es esto, pero en realidad lo que tiene que hacer, entiendo, le tiene que poner un min width a lo que es el block
links, el link blocks, para que se achique hasta donde queremos y después baje. A ver si me entiende. A ver si me entiende. Si entiende esto, bien. Si entiende esto, bien. Voy a ajustar las tres variantes para que el link blocks quede siempre debajo del contenedor project con brand y descripción, manteniendo el wrap. Las variables y los breakpoints ya. Después, dame tiempo, dame tiempo, dame tiempo. No, en ningún momento dice lo del min width, ¿no? No. Arriba y hacer que ocupe el ancho disponible. La jerarquía ya está correcta, pero las alturas exteriores todavía conservan sus bounds anteriores. Voy a recalcular el contenido vertical de abajo a arriba para que ninguna sección quede fuera del máster. Veremos. ¿Hay algo más para hacer en Cloud Code? No. ¿Ha actualizado todo? No, sigue trabajando, actualizando todos los componentes. Me voy a ir a ChatGPT que me ha dicho algo. Ajuste aplicado. Content. Ahora usa autolayout vertical. Project, Bonand y Description aparece primero. Link blocks está inmediatamente debajo. ¿Me habrá entendido? Claro, claro. Está aquí. Creo que soy yo el que se lo explico mal, ¿eh? A ver cuándo aparecen las versiones anteriores. En realidad, aquí ya está, ya volvió todo a la normalidad. Esto está funcionando como antes. Bueno, no, todavía no. Como antes es que se tienen que ocultar por el margin right. Vamos a forzarlo así y en algún momento. A ver, está trabajando. Último cambio deshecho. No. Vamos a decirle sí, esto. Ajusta las tres variantes para. ¿Para qué? Ningún contenido se oculte. Por los margins de los contenedores. Aplica un min width al link blocks para que cuando el ancho del footer sea pequeño se estreche el link blocks se posicione por debajo del bloque, del bloque con brand y description. Ya le dije que ningún contenido se oculte por los margins de los contenedores.
entiendo que me está cogiendo que cuando se achique todo, el ancho, perdón, el alto del footer se agrande y abrace a todos los contenidos sin cortarlos. Vamos a hacerle esto a ver qué hace. Y pruebo el control Z. Y después con Cloud Code. Me voy a Figma. Vamos a ver qué me dice Cloud Code. En Figma, Semantic Colors, el hallazgo que importa, el over de status no estaba pendiente de decidir, estaba roto. La opacidad, papá, dos cosas que encontré y que tu memoria del proyecto no registraba. Renombraste bien. A mano mientras yo trabajaba, me está regañando. Lo detecté porque mis verificaciones previas lo veían bien. Los status border tienen como actualicé Design MD y 10 fichas de componentes. Queda pendiente lo mismo que la vez anterior, ahora mayor. El doc de la página docs no muestra, sí, me está diciendo que quiere actualizar todo esto. Me parece, bueno, ha actualizado cosas, ¿eh? Pero claro, tendrá que actualizar más cositas aquí. Sí, bien, poco a poco. Me voy al footer todavía otra vez, lo dejo aquí. Abro otra vez la consola y le digo, más que decirle, quiero ver qué ha hecho con los botones. Bueno, con las variables. Por ejemplo, error. Vale, sí y no. Bueno, sí, 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 sí. Lo hizo bien, lo hizo bien. El error es el surface, después está el foreground y el border en este caso. A ver, tenemos foreground y border. Y tenemos un caso así en outline, ¿verdad? Outline, surface, border y foreground. Vale, aquí lo cambió. ¿Se lo cambia a mano? Porque claro, aquí, sí, a ver, todas son... No me acuerdo cómo lo tenían. Creo que border estaba por atrás de foreground. Y aquí está así. Y aquí está adelante. Venga, yo lo voy a cambiar así. Perfecto. Quedó igual. Me gusta que lo haya montado así. Bien. Todavía no tenemos semánticos para batch, ¿verdad? Hay que ver qué hacemos con el acento. Al acento que haga lo mismo. Entonces, acento ya cogerá el cambio que hice a mano en outline y después vamos a qué hacemos con el batch. Ok, me voy a ir a... Bueno, estoy ahí. Me voy a la consola y voy a decir, reordena reordena Ascent. Revisa, bueno, no voy a decir nada sobre el color de outline. Reordena Ascent. Quito, me voy aquí. Vamos a ver qué hizo ChatGPT Work, porque lo voy a ver yo, si no lo voy a cambiar. Está aquí. Estás, ChatGPT Work, aquí. Me dice que lo ha hecho todo. Vamos a probar. A ver, si lo ha hecho, si me ha entendido. Oh, no. A ver, me ha entendido, pero no ha cogido lo que yo supuse que iba a entender. Que es que el bloque, que lo ha hecho muy bien. Salvo que esto, si fuese Hue, ¿verdad? No, le falta algo más a Hue. Se le faltará Hue también a... Voy a decir así. Claro, no están. Le voy a decir,
ajusta los contenedores con hue para que el footer, para que la altura o el height del footer se ajuste a los contenidos que hay en su interior. No, creo no era un renderizado de Figma, Tomás. Está trabajando. Voy a convertir los contenedores estructurales de altura hue real. Cada autolayout abrazará su contenido según su dirección, incluido wrap y de content. A ver, vamos a ver. Poquito a poco. Cloud Code ya hizo lo que... Cloud Code cuando ya coge tranquillo, trabaja ahí, pum, 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 pum. No... Hacen, mezcla dos registros, sólido y sutil, más anillo de foco con dos registros explícitos recomendados. No, prefiero que sea así. Prefiero que sea así y no, ¿eh? Aquí tenemos, a ver, los surface, el foreground 0, perfecto, el subtitle, el subtitle, no lo sé pronunciar. No, chatea conmigo. Al accent, móntalo con surface de 0 a 3 y foreground 0. Por el momento lo quiero así. Porque no tiene... Yo es que en el otro tampoco tengo un color de acento, ¿sabéis? Tendríamos lo que es el foreground. Se tendría que inventar... Bueno, no sé. Que se quede con un foreground, con surface y con border. No. Al accent, móntalo solo con surface, foreground 0 y border. En algunos casos yo tengo hasta 3 niveles de border también. Y border, le voy a decir. Si hace falta algo añado más. A ver si me entiende. ChatGPT entregó. Vamos a la página del footer. Se le podría dar un poquito de cariño al gap vertical de aquí, pero lo ha hecho. Es que fíjate, bueno, le falta esto. No le dije nada sobre esto y lo debería haber cogido. Yo estoy seguro que si usamos el medio, lo entendería. Fíjate que con esto, es verdad que, iba a decir, podía funcionar para todos los breakpoints, pero los gaps son muy bestias y los textos también hay que... Pero está bastante bien, ¿eh? Las veces que pedimos este tipo de cosas, este estará bien. Yo le voy a decir que en los 3 breakpoints active el wrap en el... ¿Cómo se llama? Bueno, bottom, el contenedor bottom, ¿no?
Sí, lo ha hecho muy bien. A mí me gusta que se pueda trabajar de esta manera. No, habría que ver qué hace. Amigo. Project tiene un ancho fijo. ¿Solamente en mobile o en todas? A ver. Aplica wrap. Bueno, no. Se lo voy a decir en lenguaje natural. Haz que project, que el contenedor project y el contenedor bottom, no button, bottom se ajuste al ancho de su contenedor, del footer. ChatGPT. Haz que el contenido de project y bottom se ajuste al ancho del footer en las tres variantes. Tendría que tener un max width el contenedor project. Tendría que tener un max width el contenedor project. A ver. Si no lo tuviera, voy a hacer un... Sí, sí. Si lo pedimos o... Le digo, aplica un max width a project para que... ¿Y dónde le digo? Que lo haga en desktop, ¿no? En realidad, si lo hacen todos, le pongo que aplique un max width en las tres variantes con un 70% del ancho de cada breakpoint. Si, por ejemplo, en tablet no lo pone, esto va a quedar así. Que tampoco me molesta, ¿eh? No hay porcentaje. Sí, sacará la cuenta y hardcodeará ese valor, digo yo. Vamos a ver. Me voy a ChatGPT y le voy a decir, haz el contenido de project y bottom se ajustan al ancho del footer en las tres variantes. Pruébalo en medio a ver qué pasa. Y le digo, aplica un max width a project para que aplica un max width a project al 50%, ¿no? Aplica un max width a project del 50% del ancho de cada breakpoint. Mejor, en cada breakpoint aplica un max width a project del 50% de su ancho. Del 50% del ancho del footer. ¿Verdad? Bueno, no, sí, se lo lanzo. Voy a probar y ya lo dejo aquí. Sigue sin poner... A ver. Y a Project no nos hace caso. Project sigue con un
Bueno. Le puso el max width. Le puso un min width. ¿Le habíamos pedido un min width en project? Bueno, sí, le habíamos pedido un min width en project para que no... Sí. Creo que sí. Correcto, correcto, correcto. No funciona, sí, sí. Le estábamos pidiendo algo que tampoco nos podía... con los que no nos podía responder.